Estamos viendo la parte número 2 de Mateo 24. Y la llamamos las señales de los últimos tiempos, porque son señales de los últimos tiempos. Entonces, en la clase anterior dijimos que íbamos a identificar el periodo que la Biblia llama los postreros tiempos, en acuerdo con 2 o 3 versículos que les di. Uno de ellos fue Hechos 2, donde el apóstol Pedro se levanta después de que viene el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Se levanta y dice: esto es lo que dice el profeta Joel. En los postreros días, y da su sermón. Entonces Pedro inaugura el periodo de postreros días con la venida del Espíritu Santo. Ahí comienza ese periodo que también lo identificamos del Talmud, y les voy a poner en el internet nuevamente para que lo vuelvan a recordar. En el Talmud identificamos los periodos de los primeros 2 días, que fue la época de caos, y luego los siguientes 2 días, que fue la ley, y los siguientes 2 días, que fue la época mesiánica, cuando vino Jesús, y lo que se llaman los postreros días. Ahorita estamos cerrando esos 2 días, últimos 2 días. Falta el día número 7. Luego en Oseas vimos cómo el profeta les dice: les daré vida después de 2 días y en el tercero los resucitaré. Entonces, para el Señor, un día son como 1000 años y 1000 años son como un día. Entonces, ya vamos a identificar nuevamente, se los voy a recordar, el periodo de los postreros días son los 2000 años después de que Jesús vino y murió y vino el Espíritu Santo a la tierra. Desde esa fecha hasta ahorita estamos a punto de cumplir los 2 días o 2000 años de los postreros días. Es un periodo largo. Hay épocas más cortitas y vamos a ver algunas de ellas. Pero este periodo está identificado como un periodo de 2000 años. Ahora, Pedro comienza a decir: y en los postreros días, y la palabra que vimos la semana pasada fue la palabra escatos, que significa lo último de lo último. Lo último de lo último. El día 7 de una semana, la hora 23 de un día, el día 30 de un mes, el mes 12 de un año, o 12 es el último mes. Entonces, cuando Pedro dice, y estos son los postreros días, ya no está hablando de los 2000 años, sino que está hablando de un periodo que va a ser dentro de esos postreros días, dentro de esos 2 días o 2000 años, va a ser un periodo al final, lo último de lo último. ¿Sí? Pedro lo identifica ahí en Hechos 2 y vamos a ver también en 2 de Pedro capítulo 3 cómo cuáles son las cosas que vendrán o que vinieron en esos postreros días. Entonces ya recordamos ese periodo de 2 días, ¿verdad? Estamos bien al respecto. 2 Timoteo capítulo 3, se los voy a recordar. Nada más como un versículo de apoyo. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1, dice:
también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Entonces, cuando Pablo usa en este libro, último libro que escribió, utiliza la palabra postreros días, está usando la palabra escatos. Entonces, ustedes lo pueden identificar perfectamente y decir, bueno, entonces me está hablando del periodo de los 2 días o de los 2000 años, o me está hablando de lo último de lo último. Bueno, aquí Pablo está hablando de lo último de lo último. Y dice, agarra a Timoteo, literalmente es lo que significa la palabra en griego. Agarra a Timoteo y le dice, Timoteo, es necesario que sepas esto. Como una estrujada, ¿verdad? Diciéndole, hey, necesito que sepas esto. Porque en los postreros días, en lo último de lo último, vendrán tiempos peligrosos. Y dijimos que la palabra vendrán serán construidos a nuestro alrededor como una fortaleza, como algo que nos rodea y ni cuenta nos damos y nos vamos a encontrar en medio de algo que no podemos, de lo cual no podemos salir, como estamos viendo en estos tiempos. En los últimos de los últimos días seremos rodeados con tiempos muy peligrosos. ¿Ok? Muy peligrosos. Y la palabra que usa Pablo en peligroso para describir peligrosos es la palabra jalepos. Y la palabra jalepos, hermanos, es usada en la Biblia nada más 2 veces. Nada más 2 veces. Entonces, cuando Pablo está diciendo, en esos tiempos de los últimos días, vienen tiempos extremadamente peligrosos, está queriendo describir algo que solamente en Mateo 8 y en 2 Timoteo encontramos. Bueno, vamos a Mateo 8. Y en Mateo 8, versículo 28, vamos a hallar las 3 partes en los diferentes evangelios donde se encuentra esta palabra, pero es un mismo relato. ¿Ok? 8:28 dice, cuando llegó a la otra orilla, Jesús, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Ok, entonces feroces es la palabra para describir esos tiempos peligrosos. Feroces en gran manera. Entonces, los tiempos peligrosos a los que Pablo se está refiriendo en 2 Timoteo son tiempos extremadamente, porque aquí lo dice, en gran manera feroces, peligrosos, de heridas. Y vamos a ver todo lo que acompaña a esa palabra con el relato de los demás pasajes. ¿Ok? Entonces, ahí se usa esa palabra. Dice, tanto, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. O sea, son tiempos peligrosos en extremo y son tiempos en los que los lugares donde nos encontramos se convierten en lugares impasables. Lo de las sectas que están trabajando ahorita en Piedras Negras,
en Reynosa. O sea, los grupos que están estableciendo dominio, que tienen a las personas aterrorizadas de manera que no pueden salir, están rodeadas en su ciudad, ya no pueden salir de noche. Los lugares de una parte a otra son impasables cuando están ellos ahí. O sea, los estamos identificando, hermanos, como algo que está sucediendo. Ok, vamos a Marcos 5 y vamos a añadirle a esta palabra jalepos. Marcos 5. Versículo 1, dice, vinieron al otro lado del mar, es la misma historia, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, Jesús, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Entonces, además de ser feroz en gran manera, además de ser un lugar impasable, ahora nos está diciendo Marcos que también tiene un espíritu inmundo, y la palabra que describe a ese espíritu inmundo es la palabra que describe a un espíritu impuro sexualmente. Y si lo podemos identificar ahorita, está clarísimo. Esos espíritus sexualmente impuros que hay ahorita en el mundo. Nomás tienes que prender la televisión para identificarlos. Que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, indomables, y hace referencia a una persona que se corta a sí misma, con cadenas, y ahorita estamos viendo que es la moda en las muchachas, que para querer establecer su testimonio, un precedente de lo que están viviendo en su interior, lo manifiestan cortándose. Lo vemos en la televisión. Entonces, está hablando de tiempos muy peligrosos, dice, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Aquí viene lo de las cortadas. Dice, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. ¿Ok? Jalepos. Los tiempos que se están describiendo en acuerdo con Pablo. Vamos a Lucas 8 y le vamos a añadir un poquito más. Ocho 26. Dice, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. El mar de Galilea, cuando Jesús se subió después de haber dado la palabra, y se hizo de noche la alimentación de los 5,000, les dijo, pasemos al otro lado. Del otro lado están lo que se describe en Israel como las alturas de Golán o los montes de Basán. Y esos montes de Basán son estos que se están describiendo. Son de Israel ahorita. Pero siempre han sido en la Biblia identificados como lugares donde los demonios operaban en gran manera. De ahí viene Og de Basán. ¿Se acuerdan cuando los israelitas ya mero iban a entrar nuevamente, por primera vez a la tierra prometida? Tuvieron que pelear primero contra los moabitas, gigantes que habitaban en esa tierra,
y luego contra los amonitas, los dos hijos de Lot. Eran gigantes. La Biblia los llama los emitas y los somsomeos, pero dice que eran descendientes de los gigantes. Y luego se va más arriba a pelear con Og de Basán. Bueno, Og de Basán vivía en las alturas de Golán, en esa parte de las montañas del otro lado del mar de Galilea. Y ahí es donde se describe por la Biblia aquel gigante que tenía 12 dedos en sus pies y 12 dedos en sus manos, y la cama que tenía era una cama que extremaba los 30 pies. Era una persona gigante, hermanos, pariente de Goliat y de sus 4 hermanos. ¿Ok? A esos derrotaron los moabitas, que eran descendientes de las hijas de Lot, pero no eran israelitas. Y a los amonitas vencieron también a los gigantes que había ahí y los echaron fuera, que no tenían pacto con Dios. Por eso Dios se molestó contra los israelitas, porque ellos, teniendo el pacto con Dios, no quisieron echar a los gigantes que habitaban en la tierra prometida. Ok. 27. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. O sea, esta persona sumamente peligrosa no usaba ropa. Y no me digan ustedes que ahorita en la televisión no estamos viendo cada vez más que las personas usan menos y menos ropa. Adán y Eva se trataron de vestir y Dios los vistió y ahora están tratando de vestirse todos. Cada vez más, al grado de que estamos rodeados por tiempos sumamente peligrosos con todos este tipo de espíritus trabajando. ¿Ok? ¿Amén? Gloria a Dios. Entonces ya entendimos a qué se refiere cuando dice en estos tiempos peligrosos. Bien, vamos a ir a 2 de Pedro capítulo 3, pero primero vamos tantito a Mateo 24, porque la semana que entra vamos a entrar ahora sí en Mateo 24 para ver cuáles son esas señales que son comparadas con los dolores de parto de una mujer que Jesús describe en Mateo 24 y que eran las señales de los últimos tiempos. Pero ahorita lo que quiero identificar con ustedes son las señales que fueron identificadas por Pablo como el inicio de estos tiempos peligrosos, de estos tiempos de los últimos tiempos. ¿Cuándo iniciaban? ¿Cuándo iniciaron esos últimos tiempos? Esos postreros días, esos escatos, ¿cuándo iniciaron? Bueno, Pablo lo identifica, Pedro lo identifica, y Jesús lo dice en las preguntas que le hicieron los discípulos. Por eso los quiero identificar. En Mateo 24, versículo 3, dice Jesús: y estando él sentado, Jesús, en el monte de los olivos, que está enfrente del templo, hacia la puerta este, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Jesús, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida, de tu parucía? ¿Y qué señal habrá del fin del siglo? Entonces, cuando ellos están preguntando, ¿qué señal? La palabra señal que se utiliza por Mateo para describir esa pregunta es como
cuando nosotros vamos manejando y vamos hacia un lugar y vemos y dice el letrero, La Pryor, 40 millas. Y luego nos vamos acercando y nos vamos acercando y nos vamos acercando hasta que vemos el anuncio que dice bienvenidos a La Pryor o bienvenidos a Saltillo. Welcome. La señal, la pregunta que le hicieron a Jesús fue precisamente esa que describe cuando llegamos a un lugar. Así de preciso le preguntaron, ¿cuál es la señal de que ya llegamos a ese fin de los tiempos? ¿Ok? Y había una palabra más, pero no quiero que se me... Sí, bueno, el fin del siglo, que es la consumación de la era. ¿Cuál es la señal que nos va a dar la entrada al final de esa era? ¿Cuál es esa señal? De la consumación de esa época. Eso es lo que le estaban preguntando específicamente. Ahora, para que tengan una idea, ¿se acuerdan ustedes de la gráfica que puse la semana pasada en que se dividía de 2, 2, 2 y luego el séptimo día? Bueno, el Talmud lo describe como los 2 primeros días o la época de caos y luego los siguientes 2 días de la época de la Torá, de la ley en que se entrega la ley y luego los postreros días. Bueno, hay ciertas corrientes o escuelas, me voy a ir más específico, hay ciertas personas que al tratar de explicar estos tiempos, estas épocas, las caracterizan un poquito más cortitas o un poco más largas, las épocas. Entonces, les voy a decir cómo las define una persona, se me hizo muy interesante, porque determina la época del inicio de la creación como la época precisamente de la creación. Pero, o sea, la época, el lapso de tiempo en el que se desarrolló esa época, terminó bruscamente, comenzó con la creación del hombre, ¿verdad? La determina la época de la inocencia, pero no quería usar mucho ese término. Pero comienza con la creación y termina con la expulsión del jardín del Edén. O sea, cierra esa época, que no sabemos de qué periodo de tiempo sería, pero cierra bruscamente con la expulsión del jardín del Edén de parte de Dios para Adán y Eva. Los saca del jardín del Edén. Y Dios les dice a los querubines, les dice con las espadas revolventes de fuego, cuiden de que no regresen, no sea que coman del árbol de la vida y vivan en ese estado caídos eternamente. Entonces guardó el árbol de la vida, pero vino como que una tribulación y con eso cerró esa época. Y luego viene la siguiente época, que es el momento en el que viene Set, el hijo sustituto de Adán en vez de Abel, y termina esa época un poquito más larga con el diluvio. Es una época que comienza otra vez muy bonito, como la creación, pero el fin del diluvio fue una tribulación.
Un tiempo en el que Dios avisó por un periodo de 100 años en la construcción del arca y avisó que venía un diluvio y las personas se burlaron. Lo vamos a leer. Se burlaron de eso. Y nada más Noé y su familia salvaron, pero vino esa tribulación y terminó esa época. Luego vino la época de los patriarcas, de Abraham, Isaac, Jacob, y comenzó con la salida de Abraham, que Dios lo llama y le promete esa tierra prometida y un pueblo innumerable. Pero termina, hermanos, con Egipto, con un periodo de tribulación tremendo para el pueblo de Israel, y luego vienen las plagas. ¿Ok? En el lugar número 4 viene la entrega de la ley, que es el periodo el siguiente que le estoy dando. Y la ley termina con la crucifixión de Jesús. Otro periodo de tribulación muy tremendo. Y el quinto periodo inicia con la venida del Espíritu Santo, ¿ok? Que es el que estamos viendo ahorita, en el que estamos viviendo, y que es llamado los postreros días, o la época de gracia, en la que estamos viviendo, así se llama este periodo. Es el quinto. Luego viene un sexto que es, este quinto va a terminar con la tribulación, y luego comienza la tribulación y va a terminar con una guerra tremenda para el mundo. Y luego viene el milenio, que va a comenzar precioso, pero va a terminar con el juicio del gran trono blanco para todos aquellos que no recibieron la voluntad de Dios. Entonces ven cómo todas las épocas comenzaron bonito, hermoso, y terminaron con tribulación. Bueno, esta en la que estamos viviendo, estamos viendo el final de lo final. Y Pedro lo identifica en la segunda carta de Pedro, y vamos a ver cuál es ese periodo que da inicio a escatos, o el periodo de lo último de lo último. ¿Ok? Entonces, ¿estamos listos? Y terminando eso, con eso vamos a cerrar esta instrucción, porque ya la siguiente clase es de Mateo 24, las señales de los dolores de parto. Pero vamos a identificar entonces esa época en la que inició el periodo escatos, o lo último de lo último. Entonces vamos a 2 de Pedro, capítulo 3. No está difícil la clase, está sencilla, ¿verdad? Amén. Muy fácil. Estamos identificando el periodo en el que tanto Pedro como Pablo identifican como los postreros días. Ok, 2 de Pedro, capítulo 3. Dice, versículo 3. ¿Ya estamos ahí? Ok, dice, sabiendo primero esto, dice Pedro, que en los postreros días, escatos, ok, lo está identificando Pedro, en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Entonces Pedro está identificando ya el inicio de estos últimos días. Y dice, van a venir burladores. Ok, pongan su dedo ahí y vamos a Judas, que es el último libro antes de Apocalipsis. Una
Cuando hablemos de Judas vamos a hablar de un solo capítulo, ¿verdad? Entonces el versículo 17 dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores, ¿ok? Que andarán según sus malvados deseos. ¿Dónde leímos esto? En segunda de Pedro capítulo 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. Bueno, esto es lo mismo. La diferencia, hermanos, es que en Judas 18, cuando Pablo dice, en el postrer tiempo, en el postrer tiempo, está identificando esa palabra escatos, en lo caracteriza y lo describe como el principio de escatos. Entonces está diciendo, en el principio de los últimos días, vendrán burladores. ¿Ok? Esto es lo que dice el griego. En el principio o al principio de los últimos días, vendrán burladores. ¿Ok? Vamos a 2 de Pedro nuevamente. Y aquí es donde me hubiera gustado haber traído el proyector, pero se los voy a poner ahí en el internet para que lo identifiquen, para que lo puedan ver y lo van a poder ver más fácilmente, identificar más fácilmente. ¿Ok? Entonces dice, en el versículo 3, sabiendo primero esto, que en los últimos de los últimos días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Y burladores es precisamente eso. Gente que se mofa, gente que se burla, gente que hace juego de. ¿Ok? Ahora les voy a decir lo que ha sucedido en estos postreros días y un evento que identifica claramente el inicio de estos burladores. Cuando dice vendrán, está hablando de multitudes de burladores, de gente que se mofa, de gente que dice, y ahí vamos a decir lo que dicen, las preguntas que hacen, las vamos a leer un poquito más adelante. Pero estos burladores, el inicio del cual está hablando Pablo, hubo un evento que sucedió en la historia muy interesante que quiero que ustedes lo identifiquen. En el siglo XIX, en el año 1830 al año 1833, en ese periodo de 3 años, se comenzaron a escribir una serie de libros que se llamó Los Principios de la Geología. Y lo escribió un cristiano. Eso es lo más triste de todo. Lo escribió un cristiano de nombre Charles Lyell. Así se llama. Ustedes lo pueden buscar en el internet. Charles Lyell. Y escribió una serie de libros. Y en esa serie de libros, siendo cristiano, creyendo en Dios, estableció por primera vez desde la creación, hermano, que la tierra había sido creada por Dios.
y hay diferentes líneas que ahorita las explicamos, pero que todos los eventos que sucedieron fueron causa de un transcurso normal de eventos que la tierra ejecutó, incluyendo el diluvio. O sea, todo lo que ocurrió en la tierra, todas las modificaciones, el mismo diluvio y todas las cosas que han sucedido no fueron por causa de la palabra, del canon bíblico, sino porque la naturaleza hizo lo que tenía que hacer y estableció sus tormentas y estableció sus diluvios y sacó a Dios del medio. Y era una mente brillante, o sea, una mente que no ha existido en geología desde entonces, hermanos. Pero entonces Charles Lyell estableció que la geología era consecuencia del funcionamiento normal de una tierra en movimiento. Con lo cual comenzó a negar el diluvio, que fue un evento que Dios trajo. Y lo vamos a leer en la palabra. Y uno de los hombres que comenzó a leer su primer libro yendo a la isla Beagle, así se llama la isla, en el que llevaba su libro asimilándolo, fue un hombre que ustedes conocen por nombre Charles Darwin. ¿Ok? Charles Darwin comenzó a leer los libros de Lyell y comenzó a adoptar sus filosofías, de manera que en su viaje recibió el segundo volumen y comenzó a establecer lo que nosotros conocemos hasta el día de hoy como el evolucionismo, la filosofía del mundo, en el que por primera vez desde la creación hasta 1830, el hombre comenzó a decir, Dios no es el que ejecutó estas cosas, sino esto. ¿Ok? Sacó a Dios de la escena. Entonces, lo triste es que, como les digo, Charles Lyell era cristiano. Y con él se comenzó a establecer el primer grupo que nosotros, que la ciencia conoce como el grupo de los deístas. Y los deístas son personas que creen en Dios, pero que dicen, Dios hizo la tierra, Dios creó la tierra, pero se desatendió de ella y todas las demás cosas sucedieron porque tenían que suceder. Y con él nacieron los agnósticos. Y los agnósticos son personas que ni siquiera ellos saben en lo que creen. Pero les voy a decir una cosa, y se los voy a decir también en el internet, para aquellos que sean agnósticos, piensen dos veces ser agnóstico, porque la palabra agnóstico significa ser estúpido. Esa es la definición de agnóstico. Una persona que es estúpida. Y la pueden consultar, pero ese es el significado. Después de los agnósticos, vinieron los ateos. Y los ateos son aquellos que niegan a Dios, que dicen que no creen en nada, pues creen que son ateos. O sea, sí tienen fe, pero creen en que no hay Dios. ¿Verdad? Y por último, vienen los evolucionistas, de los cuales era Charles Darwin, el discípulo número 1 de Charles Lyell. Entonces, con eso, hermanos, en esa época, cuando Pablo dice, y Judas dice, en el principio de los postreros días vendrán burladores burlándose. Creo que la King James dice, mocking mockers, burladores burlándose, o mofadores mofándose. Vamos a seguir leyendo
en segunda de Pedro. Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días, o al principio de los éscatos, o de los primeros días de los últimos, vendrán burladores andando, o en otras palabras, avanzando con sus propios razonamientos, con sus propios libros, con sus propias ideas, con sus propias revistas, con sus propias teorías, andando según sus propias concupiscencias o deseos de la carne, haciendo avances con cosas que van contrarias a la creación. ¿Ok? Entonces, si nosotros vemos el principio, ¿se acuerdan la gráfica de la semana pasada? En la que había una curva de 2000 años. Se las voy a volver a poner. Al final, cuando comienzan los dolores de parto, que es cuando comienzan los postreros días, si nosotros identificamos la fecha en la que está esa línea, vamos a ver que comenzó en el siglo XIX, en 1800, en el principio, que es cuando vinieron estos burladores burlándose. Y de ahí en adelante podemos ver en internet, podemos ver en los libros, podemos ver en todos lugares cómo estos burladores se mofan de Dios, lo niegan, tienen sus propias universidades ya. Por eso dice, vendrán multitudes de estos burladores. Y esto es lo que van a decir. Diciendo, versículo 4, ya vamos a acabar. Diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Y recordamos que la palabra venida de Jesús o advenimiento es la palabra parusía, que significa la entrada de un rey o la entrada de un general o de un César, en cierta forma airado, pomposo, como diciendo, vengo de la guerra, yo gané y vengo a sentarme en mi trono. Bueno, esa es la segunda venida de Jesús. Jesús viene a sentarse en el trono, a establecer su dominio sobre la tierra. Y estos burladores dicen, ¿dónde está la promesa de su Jesús? ¿De su rey? ¿De la venida de su Dios? ¿Dónde está? Se están burlando. Porque desde el principio, dicen ellos, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. No han cambiado. La tierra sigue su curso. Vino el diluvio y siguen las tormentas y siguen los huracanes y siguen los volcanes, pero todos son eventos naturales de la tierra. ¿Dónde está el rey que dicen que va a venir? Todo ha permanecido igual. Entonces, ¿ven cómo los están identificando? Les estoy hablando de Pedro, hermano, que escribió estas cartas. Y ya estaba identificando 2000 años antes a estos burladores que vendrían. Versículo 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen de agua y por el agua subsisten. Entonces, estos burladores ignoran voluntariamente que Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Voluntariamente lo están negando. 6. Por el cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. O sea, el primer juicio que vino sobre la tierra
fue el juicio del diluvio y vino y cubrió la tierra con aguas, pero después de que vino ese diluvio, Dios dijo, nunca más la tierra perecerá anegada por diluvio, por agua, nunca más. Y puso en el cielo el arco iris como señal de que nunca más la tierra iba a perecer por agua. Cada vez que llueve, aunque se venga como se venga, vemos nosotros el arco iris como un recordatorio de esa promesa que Dios hizo. 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. La segunda vez que venga el juicio de Dios sobre la tierra, no va a ser con agua, va a ser purificar con fuego todas las cosas. Y más abajo vemos, por ejemplo, en el 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Cuando dice elementos, son las cosas más minúsculas. Todo va a quedar deshecho por fuego. Así que todo lo que ustedes ven ahorita, va a tener un juicio. Y va a ser deshecho por fuego. Pero va a ser purificado, ¿sí vamos a estar? Va a ser purificado, vamos a ver regresado. Va a ser purificado todo a través de el fuego. Y Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. ¿Ok? Al final de los 1000 años. Dice, más 8, ya voy a acabar. Más, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza. Entonces, cuando Pedro usa esta palabra, el Señor no retarda su promesa. Está utilizando una palabra que les pido disculpas por usarla, por decirles la comparación, porque ya no se usa ni siquiera ahorita, pero está haciendo referencia a personas retardadas. Esa es la palabra que está usando Pedro. Y está diciendo, el Señor no es un retardado. Dice, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, de largo ánimo para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Está extendiendo, ensanchando el tiempo, permitiendo que todos los que tienen que entrar vengan al arrepentimiento. Por eso es que no ha venido aún. Esa es la señal de la cual los discípulos estaban preguntando. ¿Y cuál será la señal de tu venida? Entonces, con esto, hermanos, y de hecho está en primera de Pedro, déjenme nada más a ver si lo rapidito. O segunda de Pedro. Segunda de Pedro, versículo 4, capítulo 2, versículo 4, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Cuando ustedes leen este versículo, hermanos, está diciendo,
Dice en el 5, dice, si no perdonó al mundo antiguo, y cuando usa la palabra mundo antiguo, no está utilizando a los primitivos, al hombre primitivo. Está describiendo a un mundo que tuvo un orden de arreglo antiguamente. El cosmos es un arreglo establecido por Dios. Dice, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio, y trajo el diluvio. Cuando utiliza la palabra diluvio, está usando la palabra cataclismos. Y la palabra cataclismos es ola sobre ola de agua, sobre ola. Estaba lavando la tierra de toda la inmundicia que había antes de que viniera el diluvio. O sea, si no perdonó a ese mundo antiguo, en el diluvio, en el cataclismo, tampoco lo hará cuando venga el juicio por fuego. Entonces, a todos los que escuchan, yo les hago esta exhortación e invitación. Aún hay tiempo. Si Dios no ha venido, no es porque se le haya olvidado o porque está retardado, como dice Pedro, sino porque está esperando en su largo ánimo, en su gran paciencia. Está extendiendo el tiempo para que todos procedan al arrepentimiento. Y si no has visto aún esa venida de Jesús, es porque está esperando que todos ustedes que no han venido a Jesús vengan y lo reciban. La misericordia de Dios es nueva cada mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces la semana que entra vamos a seguir con Mateo 24 y vamos a identificar ahora sí cada señal que ha dado inicio en los escatos que ya iniciaron en 1830 con Charles Darwin y Lyell, identificados, y ahora vamos a ver cómo fueron incrementando los dolores de preñez hasta llegar al momento en el que estamos ahorita. Y vamos a identificar varios de esas señales. Amén. Bien, Dios los bendice, hermanos. Nos vemos la semana que entra.